Gloria a Dios. Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa hora. Una vez más compartimos la palabra del Señor y abrimos la escritura en Primera de Pedro, capítulo 1 y versículo 3. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Amén. En esta lectura, el apóstol Pedro alaba a Dios por la vida nueva que la resurrección de Cristo nos ha dado a los cristianos. Debemos alegrarnos en la esperanza viva de que vamos a poseer las ricas bendiciones que Dios guarda para su pueblo. Aún en medio de diversas pruebas, pues estas pruebas son parte del plan de Dios para examinar nuestra fe en Cristo Jesús. El tema de la resurrección es muy amplio. En el poco tiempo que voy a tratar de grabar, espero tomar en cuenta algunos aspectos importantes. Lo que la resurrección de Jesucristo es la buena noticia del Evangelio y el tema central del Nuevo Testamento. El apóstol le llama esperanza viva, porque no es solo algo que se espera o se desea, mucho menos un simple sentimiento de que todo saldrá bien. Es la certeza absoluta de que Dios cumplirá lo que prometió. Esa esperanza es viva porque lo que se espera es la vida que la resurrección de Jesucristo ha hecho posible. Además, es viva porque los que esperan esta promesa somos personas que ya recibimos la nueva vida en Cristo Jesús. Gloria a Dios. El profeta Isaías escribió en el capítulo 53 y versículo 9 y 10: Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. El profeta Isaías escribe su profecía de una manera excepcional y con lujo de detalle sobre los padecimientos, muerte y resurrección de Jesús, el Cristo, como había de ocurrir. En 1 Corintios, capítulo 15 y versículo 3 y 4, dice la Escritura: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. El apóstol Pablo hace una afirmación basándose en el profeta Isaías. Pero algunos cristianos en Corinto no creían en la resurrección del cuerpo, como muchos no creen en la resurrección hoy en día. Pablo insiste en el capítulo 15 en que así como Cristo resucitó, también los que creen en Él resucitarán con Él. 1 Corintios capítulo 15 y versículo 16 en adelante, el apóstol Pablo dice: Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Y si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo hace su defensa ante cristianos que pertenecían a la cultura griega, quienes no creían en la resurrección de los muertos. Pablo tiene la certeza que Jesús resucitó de los muertos, y sin esa certeza nada tenemos para creer, nada tenemos para anunciar, y seguimos perdidos en nuestros pecados. Para demostrar que la resurrección es una realidad, Pablo hace referencia a las Escrituras. Menciona algunas de las personas a quien Cristo se apareció estando resucitado, y habla acerca de su propio encuentro con ese Cristo resucitado. Pablo en 1 Corintios capítulo 15 del versículo 6 al 8 describe que se le apareció el Cristo a Cefas, luego a los 12, dice, después a 500 hermanos a la vez, y luego dice después a Jacobo y a todos los apóstoles, y por último dice a mí, el más pequeño, dice Pablo.
En Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20 al 22, la Escritura dice: mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Gloria a Dios, Cristo no está muerto, Él está vivo. San Juan 11:25 dice la Escritura: y les dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esta afirmación de Jesús es confirmada con la resurrección de Lázaro de los muertos. San Juan 6:40 dice: y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Qué preciosa palabra. En Cristo Jesús tenemos vida eterna. Sin duda la palabra de Dios es viva y eficaz. Él es el Dios todopoderoso. Pablo muestra que al resucitar la persona tendrá un cuerpo apropiado para la existencia espiritual y eterna. En Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52, Pablo dice: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Esto sucederá ante la venida del Cristo de la gloria, el cual dice en Romanos 4:25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La muerte de Cristo es parte de la salvación de Dios, del plan perfecto para la salvación de todos. La resurrección de Jesús es tan importante como su muerte. Son el pilar, son el centro del Evangelio. El Evangelio es cristocéntrico. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 57 y 58. Dice la Escritura: mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Tengamos la certeza que Jesús resucitó al tercer día, ahora está sentado a la diestra del Padre y de ahí gobierna. Y si Él resucitó, resucitaremos juntamente con Él y le veremos cara a cara y seremos semejantes a Él con un cuerpo glorificado. Gloria a Dios. Eso es precioso. Eso debe levantarte el ánimo, la fuerza del espíritu. Pero si tú no le conoces, si tú no le has recibido como Señor y Salvador, ven a Él. Ponte a cuentas con el Señor y goza de todas sus promesas y de todas sus bendiciones. Que Dios les bendiga, hermano.